Que Dios le bendiga en esta nueva mañana, en este nuevo día. Y no importa que la hora en que usted nos esté sintonizando, de igual manera que la bendición de Dios esté con usted, con su familia, que esté en todo lo que usted haga. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versos 10 al 14, el Señor nos dice de la siguiente manera: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con gerencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. El Señor en forma reiterada nos enseña a través de la palabra a no mirar hacia atrás. Una forma muy explícita cuando el Señor nos dice que no tenemos que mirar atrás. No debemos mirar atrás hacia nuestro pasado, bajo ninguna circunstancia, porque el solo hecho de haber llegado hasta donde nos encontramos hoy, el solo hecho de que usted haya llegado donde usted se encuentra en este día, es una señal inequívoca de que para los hijos de Dios, siempre y cuando el Señor nos permita vivir en la tierra, vamos a tener expectativas de tiempos mejores. Cada uno de los días de nuestra vida sobre la tierra es una expectativa de un tiempo mejor que se va a venir. Y esto lo digo de manera general, aunque sabemos que hay una serie de principios de Dios y hay una serie de cosas que nos enseñan que los tiempos para la humanidad se están acabando, pero hay algo importante detrás de todo esto, y es que los tiempos que van a venir son mejores y no necesariamente los tiempos que vamos a vivir sobre la tierra. Pero también el Señor quiere que tengamos una buena calidad de vida cuando estamos sobre la tierra. Y es por esta razón, hermanos y hermanas, que no debemos comparar nuestra situación actual con la situación anterior. No debemos comparar lo que tenemos hoy con lo que teníamos hace un año, o lo que teníamos cuando éramos más jóvenes, los que tenemos ya algunos años encima. Y es que si lo hacemos de esa manera, en la mayoría de los casos vamos a encontrar una excusa para añorar lo que ya fue. Estos son ejemplos muy claros que el Señor nos va mostrando en su palabra. La más explícita de ellas es la historia, cuando vamos a la historia del pueblo de Israel y nos encontramos como el pueblo de Israel, mientras iban camino precisamente a esto que estábamos hablando, que era la expectativa de un tiempo mejor, la expectativa de una vida nueva, iban renegando, añorando lo que habían dejado en Egipto. Ellos añoraban lo que las casas, añoraban la comida, añoraban muchas cosas que habían dejado atrás. Y de alguna manera se nos muestra que es parte de la forma en que el ser humano vive, y vive precisamente lejos de la mano de Dios. Pero cuando el Señor nos habla a través de su palabra que no debemos mirar atrás, es porque Él tiene para nosotros algo mejor hacia adelante. En el libro de Génesis hay un ejemplo muy hermoso. Dice que se nos cuenta la historia de cómo Dios envía 2 ángeles a la ciudad de Sodoma, precisamente para rescatar a Lot y a su familia. Y una vez que ha sacado a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la ciudad, verso 17, les da una orden específica. Dice: escapa por tu vida, no mires para atrás, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pues bien, la historia nos cuenta que Lot y sus hijas hicieron caso a la orden que Dios les había dado, esta advertencia de parte de Dios que habían recibido de los 2 ángeles que habían ido a rescatarlos. Y mientras ellos caminaban,
Dios estaba destruyendo las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas no miraron atrás, mientras que Dios hacía llover fuego sobre las ciudades, destruía totalmente las ciudades de Sodoma y Gomorra. Más sin embargo, nos encontramos ahí que la mujer de Lot, ella no hizo caso, miró hacia atrás y pereció en el intento de salir de ese estado tan terrible, tan catastrófico en el que ellos vivían en las ciudades de Sodoma. Con este pasaje podemos hacer muchas interpretaciones de este tema, porque es un tema muy rico en contenido, hay muchas cosas que podemos rescatar, pero de manera sencilla podemos decir o podemos extraer de este texto que el Señor nos dice a través de esta palabra tan importante, nos dice: escapa por tu vida. Cuando le dice a Lot y a su familia, escapa por tu vida, habla específicamente de escapar del pasado, porque el pasado, la mayoría de las veces, casi siempre nos atrapa y nos mata, nos seca. El pasado nos inmoviliza. Aquellas personas que están atrapadas en el pasado no pueden proyectarse hacia lo que vendrá. Si usted escucha a una persona que no puede avanzar, siempre tiene una excusa para mirar hacia atrás. Por eso es que el Señor dice: escapa por tu vida. Una segunda cosa que dice: no mires atrás, no mires atrás. Recordemos que Jesús nos dijo que si queríamos ser eficientes en el reino de Dios, no debíamos de volver a ver hacia atrás. Cuando Él le dice a aquel hombre que cualquiera que ponga su mano, estaba hablando de una situación específica de la gente que trabajaba en el campo. Dice que si alguien ponía su mano en el arado y miraba hacia atrás, no era apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando miramos hacia atrás vemos lo que ya hicimos y no podemos ver lo que vamos a hacer. Entonces nuestra acción, nuestro accionar se detiene, se petrifica y ya no podemos seguir avanzando. Un tercer punto que nos encontramos en el texto cuando el Señor le habla a Lot y a su familia es que le dice: no pares en la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 31, hay una declaración de parte de Dios en este sentido, y dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Dios no quiere, hermanos, que perezcamos en el intento de llegar al cielo. Dios no quiere que nos quedemos atrás. Dios quiere que siempre estemos proyectados hacia adelante. Recordemos que la misión de Cristo al venir a la tierra fue para que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, hay algunos que no creen en Jesús. Los que no creen en Jesús definitivamente, irremediablemente se van a perder. Y esto es una máxima que encontramos en la Biblia. No es un invento, no es algo que estoy diciendo yo, no es algo que dice el pastor Jorge, no es algo que dice el otro pastor, no, es algo que dice la palabra de Dios. Si alguien no cree en Jesucristo, se pierde. La misión de Cristo al venir a la tierra fue precisamente eso, para que nadie se pierda, para que todos y cada uno podamos tener acceso a la vida eterna. Así que el quedarse en la llanura es quedarse en el lugar donde nuestra visión es corta. No sé si usted ha estado en algún valle y ha visto cómo la vista tiene un alcance muy corto, nuestra visión tiene un alcance corto. Pero caso contrario, cuando subimos a los montes, cuando nos subimos a una parte alta, tenemos la posibilidad de ver mucho más allá. Tenemos un horizonte mucho más amplio, una visión precisamente igual es la que deberíamos de tener en el reino de Dios. Por eso es que el Señor dice: no te quedes en la llanura, sube al monte. Así como las águilas se suben a lo más alto para tener un panorama más amplio de lo que les rodea, los cristianos
debemos mirar hacia arriba para ver el mundo desde el cielo. Tenemos que ver el mundo desde el cielo. No podemos seguir viendo el mundo desde la llanura. Tenemos que ver el mundo desde el cielo y así poder tener la perspectiva de Dios en nuestra mente. Cuando Dios nos manda a volar como las águilas, es porque Él quiere poner su perspectiva en nuestra mente para que podamos visualizar las cosas que están por venir. Salomón nos dice que no busquemos la causa de por qué los tiempos pasados son mejores que los actuales. Y esto es muy sencillo. Andar buscando razones, motivos, nos hace caer en el lugar común de la pregunta necia, de la pregunta que no tiene sabiduría. Recordemos que debemos ser sabios, y no sabios en nuestra propia opinión, sabios en la sabiduría divina, en la sabiduría de Dios. A diario, comúnmente recurrimos a utilizar frases muy conocidas por todos, como ya el tiempo no es como antes, las cosas no son como antes, o el tiempo pasado fue mejor. Definitivamente los años, cuando veo hacia atrás, los años que viví son mejores. O también, muy común, estamos ya llegando a final de año, estamos en diciembre, ya el día 20 de diciembre, hoy nos vamos a encontrar a la gente a partir de este momento diciendo: el año pasado, por este tiempo, yo hacía tal cosa, yo tenía tal cosa, tenía proyectado viajar, tenía proyectado ir a visitar a mis parientes, y comenzamos a hacer ese tipo de comparaciones. Es por una razón muy sencilla, porque estamos sentados en la llanura, no tenemos la visión hacia el futuro. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere en este día que entendamos, necesitamos tener una visión desde lo alto, como las águilas, como dice el Señor, como las águilas. Tenemos que ver así, desde lo alto, para tener la visión y la perspectiva del Señor. Toda comparación que hagamos hoy es necia, porque nos vamos a encontrar, nunca vamos a poder encontrar situaciones iguales o al menos parecidas en nuestra vida. El Señor nos lleva hacia adelante. Recuerde que la palabra nos enseña que Él nos lleva de victoria en victoria. El Señor nos lleva hacia adelante, independientemente si lo que estamos pasando es algo bueno o algo malo, independientemente de si lo que estamos pasando es algo que nos agrada o nos desagrada. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas y todos los días vamos a tener una victoria de parte del Señor. Dice el verso 11: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y el verso 12 dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La palabra ciencia empleada en el texto es sinónimo de sabiduría. Quien obedece a Dios obtiene sabiduría. Quien obtiene la sabiduría de Dios obtiene más provecho que tener dinero. Aunque a veces no nos parezca, sabemos la importancia del dinero y sabemos que el dinero es un medio para alcanzar muchos fines. Es necesario para algunas cosas porque es precisamente el instrumento de cambio que tenemos para obtener lo que obtenemos todos los días, lo que conocemos como bienes y servicios. La sabiduría de Dios tiene más provecho que el dinero, porque si bien es cierto, el dinero nos es útil, es muy útil la mayoría de las veces, el dinero se gasta y no podemos o no sabemos qué hacer cuando ya no lo tenemos en nuestras manos. Y entonces nos volvemos insensatos, nos volvemos totalmente desubicados, porque los seres humanos sin la guía de Dios nos volvemos insensatos. No tenemos otro rumbo hacia dónde ir y comenzamos a inventar y comenzamos a tratar de crear opciones por cada uno de nosotros mismos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 11, nos dice: porque mejor es la sabiduría que las joyas
y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Todas las cosas deseables. ¿Cuántas cosas son deseables para nosotros? Montones, ¿verdad? Si yo le digo, hágame una lista de 4 o 5 cosas deseables, usted me puede decir, bueno, yo deseo tener un carro, deseo tener una casa, deseo tener un anillo de diamantes, deseo tener una pulsera, cosas materiales. Porque casi siempre que se nos pide hacer una lista, no somos muy espirituales. La mayoría de las veces los seres humanos, no, aún los cristianos, dejémonos de cuentos, no, los cristianos no somos muy espirituales y siempre andamos pensando en cómo llenar ese vacío con las cosas terrenales. Por eso es que la palabra hace este tipo de comparaciones, hablando de que la sabiduría es mejor que las joyas y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Esto lo está hablando no es una persona que no tenía nada. No lo está hablando una persona que vivía metido en una cueva, no. Lo está hablando una de las personas que se han considerado como los más ricos en toda la historia de la humanidad. Esto lo habla el rey Salomón. Y aquí en este verso se refuerza lo dicho con anterioridad. Porque la mayoría de las personas anhelan riquezas, claro. ¿Quién no anhela riquezas? Por supuesto. Pero la palabra de Dios nos enseña que si tenemos sabiduría, tenemos el tesoro más grande. Así que cuando se nos pregunta, ¿y usted qué quiere? Yo quiero pegarme la lotería, yo quiero tener mucho dinero, ojalá dejar de trabajar y tener la forma de moverme por todo el mundo, andar conociendo lugares, andar paseando, etcétera, etcétera. Ese es el anhelo de la mayoría de las personas. Pero la palabra del Señor me enseña que la sabiduría es el tesoro más grande por encima de las posesiones naturales. Dice el verso 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Muy peligrosa esta afirmación que hace el Señor en su palabra, pero no para Él, por supuesto. Para Dios las cosas no son peligrosas, ni a Dios no se le revierte su palabra en contra, por supuesto que no. Para nosotros es muy peligrosa esta palabra si no le ponemos atención. Lo que Dios hace, hermanos, no tiene objeción. Ninguna de las cosas que Dios hace, ninguna de las cosas que Dios permite tienen objeción por parte del ser humano. Por una razón muy sencilla, y es que por muy ingeniosos que seamos, por mucho talento que tengamos los humanos, nunca nos vamos a poder equiparar con la capacidad creadora de Dios. Usted ve hoy en día tantos inventos, tantas máquinas, están hablando incluso de crear naves parecidas a lo que se conoce como los platillos voladores o los objetos voladores no identificados. Y hay muchas cosas que el hombre ha creado, instrumentos, vehículos, cada día surgen nuevas cosas y cada día nos sorprendemos con la tecnología que hay. Pero por muy ingenioso que es eso, nadie puede compararse al talento de Dios. El hombre puede crear una máquina para aumentar la visión y ver las estrellas, pero no puede crear un ojo humano, un ojo como el humano, de ninguna manera. Nunca va a poder equipararse a la creación de Dios. Así que nuestro talento siempre va a estar por debajo del Señor, de lo que el Señor puede hacer. Así que lo que Dios hizo no tiene objeción. Durante muchos años el ser humano ha querido o ha tratado de explicar la obra de Dios y hemos visto muchos intentos, algunos por ahí creyendo en la creación divina y otros atribuyendo a que la creación divina no es obra de Dios, que es obra del universo, que se dio por generación espontánea, que se dio a través de una explosión, incluso la misma famosa teoría de la evolución. Pero ya sabemos muy claro, los que somos cristianos, los que conocemos la palabra de Dios, todos estos intentos son intentos vanos. Job, capítulo 38, en el libro de Job, capítulo 38, vamos a encontrar una serie de preguntas que finalmente Dios le hace a Job, y preguntas que a cualquiera de nosotros nos dejarían perplejos, callados, totalmente sin ninguna respuesta. Dice 38:4, ¿dónde estabas tú?, le pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra.
házmelo saber si tienes inteligencia. Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y dónde estaba usted cuando Dios hizo la tierra? Creo que aparte de quedarnos callados no tenemos otra cosa más que decir. Dice el verso 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿De qué manera se hicieron las cosas, cada una de las medidas tan perfectas? Dice el verso 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cómo es posible que los océanos tengan un lugar hasta donde lleguen y de ahí no pasen? Y no sigan creciendo y subiendo y subiendo y subiendo las mareas e inunden toda la tierra durante siglos. Ha sido eso, hay mareas bajas y hay mareas altas y siempre todo se mantiene igual. Dice el verso 9, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró. Y dije, hasta aquí llegarás. Está hablando de lo que Dios hizo con el mar. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién puede explicar eso de una manera racional, que no tenga ninguna relación con la obra de Dios? ¿Quién puede hacer eso? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios hacía eso? Es la primera pregunta. Y ahí todos nos quedamos callados. Dice el verso 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Este capítulo 38 nos pone a pensar de manera muy detallada sobre la obra del Señor. Y es ese en gran parte el abordaje que el rey Salomón hace cuando comienza a hablarnos en este capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Dice, cuando miramos la obra de Dios con objetividad, no nos queda más que convencernos de nuestra total ignorancia. Esos pequeños versos que acabamos de leer, es ahí donde el Señor nos habla acerca del mar y de la creación y de todas esas cosas, nos deja perplejos y decimos, bueno, cuán ignorantes somos. Definitivamente no sabemos absolutamente nada. Por esa razón es que el proverbista dice que no podemos enderezar lo que Dios torció, como la forma de hacernos ver que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y cada cosa que hay sobre el universo está puesta ahí con el propósito único y exclusivo de Dios, de nadie más. El propósito único y exclusivo de nuestro Creador. Finalmente, en el tema que estamos analizando hoy, en el verso 14, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Recordemos que la palabra nos enseña que todos los días, el sol sale sobre justos e injustos. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra simple y llanamente que Dios, en su infinita misericordia, nos permite a todos, aún aquellos que no consideran a Dios como su Creador, aún aquellos que no consideran a Jesucristo como su Señor y Salvador, aún aquellos que no tienen ningún interés en las cosas del Señor, Dios todos los días hace un día nuevo para todos y cada uno. Así que, aunque algunos quieran decir lo que digan, aunque algunos estén interesados en decir lo que quieran decir, lo cierto del caso es que debemos estar dispuestos a disfrutar cada uno de los días que vivamos bajo la tierra, y tenemos que estar dispuestos a disfrutarlos de la mejor manera, disfrutando tanto las cosas que nos parecen buenas como aquellas que consideramos adversas o desventajosas, porque de todas ellas debemos sacar provecho. Repito, debemos disfrutar todos los días que vivamos bajo la tierra y disfrutarlos de la mejor manera.
disfrutando tantas las cosas que nos parecen buenas como todas aquellas que consideramos adversas o desventajosas, porque de todas y cada una de ellas vamos a sacar provecho. Romanos 8:28, un pasaje muy conocido, un pasaje del cual hablo a menudo en mis predicaciones. Romanos 8:28 nos enseña que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí podemos entrar precisamente en lo que se nos dice cuando hay una exhortación para que en el día del bien gocemos del bien y en el día de la adversidad consideremos. Hay un pasaje importantísimo también en el libro de Job, en el capítulo 2, en los versos 9 y 10. Nos cuenta algo que nos pone a pensar la mayoría de las veces que lo leemos, y que debería ser una de las razones por las cuales debemos entender precisamente que todas aquellas cosas, todo aquello que acontece al hombre siempre va a ser de provecho. Como dice la palabra, en el día del bien disfruta del bien, y en el día de la adversidad pues abramos los ojos. Después de que Job hubo perdido todo, estaba ahí sentado en la tierra, dice que había perdido absolutamente todo, después de ser un hombre inmensamente rico. Llega su mujer y se lo encuentra. Dentro de las cosas terribles que le habían pasado es que había enfermado, le había dado una sarna terrible. Y dice que estaba Job sentado en el suelo y se estaba rascando la sarna con un tiesto, con un pedazo de olla, un pedazo de instrumento que usaba para cocinar, y se estaba rascando. Ahí estaba, el hombre estaba con una picazón terrible y se estaba rascando, y llega su mujer y le dice, bueno, Job, ya vio usted que al final de cuentas Dios no lo protegió. Entonces le dice, maldice a tu Dios y luego muérete. Una frase muy pesada, muy fuerte, pero cualquiera se imaginaba ahí, sí, el hombre estaba en una de sus catástrofes. Era el momento oportuno para que eso le impactara, para que eso lo llenara y dijera, sí, a partir de este momento yo voy a maldecir a Dios y me voy a morir. Sin embargo, Job toma fuerzas y le responde a la mujer con una pregunta. Y esa pregunta es precisamente el tema del cual estamos hablando. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Le dice Job a su mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, qué bonito, solo lo que es bueno, lo que me gusta, lo que me agrada, eso sí lo recibo con agrado, pero lo que me desagrada, aquello que no me es provechoso, lo voy a botar, lo voy a desechar. Y es por esa misma razón que el rey Salomón nos dice que debemos gozar del bien cuando lo tenemos. Pero cuando nos viene lo contrario, es decir, cuando viene la adversidad, cuando viene todo lo contrario al bien, debemos considerar que como quiera que sea, Dios tiene control de todo. Óigalo bien, Dios tiene control de todo, y nosotros no podemos cuestionar, no debemos cuestionar ni su voluntad, mucho menos su sabiduría. Por eso, hermanos, en este día debemos tener presente que de Dios proviene todo, absolutamente todo, y de Dios viene tanto el bien como el mal. Es de suma importancia, de suma utilidad, que debamos rogar a Dios para que su sabiduría nos llene cada día, y para poder entender cuál es la razón por la cual la adversidad nos visita cuando menos la esperamos. A veces estamos en la cima, estamos en lo más alto y estamos pasando momentos muy bonitos, muy hermosos, y de pronto se nos viene encima las cosas que no nos esperábamos. Consideramos que es algo terrible lo que estamos pasando, lo que vamos a pasar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual la adversidad, lo que no
lo que no está bien nos visita. Hoy deberíamos pensar y pedirle a Dios muchísima sabiduría para poder entender cuál es la razón por la cual a veces nos visita la adversidad, para que podamos entender y podamos gozarnos del bien, de los momentos bonitos, de los momentos hermosos, y entendamos, como dice Job, recibiré de Dios únicamente el bien y no el mal. Recordemos que como seres humanos que somos, nuestros criterios la gran mayoría de las veces son subjetivos, porque es lo que queremos, lo que pensamos, lo que analizamos es bueno o provechoso para nuestra vida. Pero en Dios todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Así que cuando estemos en una de esas situaciones en las cuales decimos, bueno, pero esto no me lo esperaba, esto que estoy pasando, muchas veces hasta decimos, no me lo merezco, como tratando de encajonar a Dios y decirle a Dios, Dios, yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo que me merezco, pero usted la mayoría de las veces no sabe qué es lo que yo me merezco y comete errores conmigo. Así que en el día del bien, dice la palabra de Dios, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos considerar? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, a fin de que el hombre no encuentre ninguna razón, ninguna explicación lejos de su presencia. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día. Hermanos, anhelemos la presencia de Dios, anhelemos la búsqueda de Dios cada día, para que podamos disfrutar tanto del bien como de la adversidad. Que el Señor le bendiga en este nuevo día, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde su familia, guarde su trabajo, guarde todas aquellas cosas que Dios le puso como administrador. Y le recuerdo esto: en la tierra no tenemos nada, somos simples administradores, como dice la palabra de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Muchas bendiciones.